Buenos días, estimados participantes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa especial de preguntas y respuestas del régimen simplificado de confianza, para lo cual tengo el agrado de presentar una breve semblanza de nuestro expositor, el maestro Nicolás Pérez Méndez, contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestría en impuestos y doctorado en ciencias de lo fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Cuenta con un doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Consultor especialista en materia de seguridad social, catedrático a nivel licenciatura y maestría en instituciones como GBA Consultoría y Capacitación. Expositor y conferencista en GBA Consultoría y Capacitación desde el año 2008, además de ser uno de los expositores que más cursos ha impartido a nivel nacional. Los dejo en compañía del maestro Nicolás Pérez Méndez. ¿Qué tal, estimados participantes? Buenos días. Muchísimas gracias por hacerme favor de acompañarme esta mañana de martes. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy el objetivo es durante 2 horas estar respondiendo las preguntas que nos hagan favor de hacernos llegar a través de la plataforma GBA TV. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, agradeciendo a las personas que me apoyan a través de los diversos medios remotos que tenemos hoy día. Ahorita cuento con el apoyo de Pamela y de Oscar aquí en audio y video. Y bueno, pues me están haciendo favor de transmitirlo tanto en la plataforma de GBA TV como en redes sociales. Lo cual, bueno, pues me halaga muchísimo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan Laura y Alexandra, que me van a hacer favor de transmitirme sus preguntas a través de estos medios. Entonces, estimados contadores, muchas gracias. Les decía que el objetivo del día de hoy no es ver un temario en particular. Vamos a abarcar todas las preguntas que nos hagan favor de hacernos llegar, contestarla de la manera más concreta posible. Me van a hacer favor de hacerme llegar los nombres de algunas personas que nos estén acompañando ya en esta mañanita, que yo espero que se hayan tomado un delicioso café. Me permito comentarles, yo ya me lo estoy preparando, un café, soy fan del café oaxaqueño, riquísimo este café. Y bueno, pues ojalá nos hagan favor de acompañarnos. Y con toda la confianza, estimados contadores, les voy a pedir, por favor, si fueran ustedes tan amables, que nos concretáramos en cuanto al régimen. No estoy limitado en régimen simplificado de confianza de personas físicas o morales. Hay que recordar que la reforma para el ejercicio 2022, que ya entró en vigor, propuso estos 2 regímenes, tanto para personas físicas como para personas morales. Y solo como preámbulo, solo como comentario, como introducción, hasta que ustedes nos hagan favor de hacernos llegar alguna pregunta, me permito comentarles que hay una diferencia importante entre el reciclo para personas físicas y el reciclo para personas morales. A mí me causa mucha curiosidad que por un lado el reciclo para personas físicas, bueno, efectivamente esté contemplado como una opción, es opcional, no es obligatorio. Por supuesto que para algunos pudiera sonar atractivo, para muchos, dependiendo ahí los márgenes de utilidad. Yo diría como regla general que sí puede ser muy atractivo, digo, como regla general con sus debidas excepciones. Y de tal manera que en el caso de personas físicas, a diferencia de otros años y de otros regímenes, abarca a una gran gama de contribuyentes. Les decía que es un régimen opcional. Puedo renunciar a él, puedo no optar por este régimen, y de tal manera que decía que abarca una gama más amplia de lo que habíamos notado anteriormente. Ya podemos hacer un poco de historia en relación a los repecos, ya me empiezo a sentir viejo, al RIF, por ejemplo, al régimen intermedio de hace ya algunos años, que solamente estaba contemplando a personas físicas con actividad empresarial. En el caso del RIF, sabemos que estaba limitado exclusivamente para personas físicas en este régimen de incorporación fiscal para personas con actividades empresariales.
A diferencia de lo que sucede el día de hoy con este reciclo para personas físicas, insisto en que es un régimen opcional. Hay que ubicar que el sujeto del impuesto para efecto del reciclo, en el caso del reciclo, estamos ubicando 3 actividades distintas. Estoy hablando de personas físicas con actividades empresariales. Estoy hablando de personas físicas con ingresos por servicios profesionales. Y estoy hablando de personas físicas con arrendamiento. Muy diferente a lo que sabemos que aplicaba para el régimen de incorporación fiscal, que hay que tomar en cuenta que en artículos transitorios, para efectos de este régimen, solamente abarcaba a personas físicas con actividad empresarial, lo cual por supuesto puede resultar personas físicas con actividades empresariales. Puede sonar atractivo. Les decía, sin plasmar un criterio uniforme y único y universal, puede ser que efectivamente como regla general les convenga a muchos contribuyentes estar tributando en el régimen simplificado de confianza. Esto, bueno, porque sabemos que dependiendo del nivel de tus ingresos, vamos desde 25,000 pesos, de 0 a 25,000 pesos hasta 3,500,000. Las tasas del pago del impuesto van del 1% hasta el 2.5%. Entonces, suena bastante atractivo, pudiera sonar bastante atractivo, y sin embargo, que hay que tomar en cuenta que en el régimen simplificado de confianza por disposición expresa de ley, nos establece que a cambio del pago de estos, de este ingreso, no se van a aplicar, no se van a aplicar deducciones. Es decir, sobre el monto de tus ingresos efectivamente cobrados, será la base que se ocupe para la determinación del impuesto. Decíamos del 1 al 2.5%, que pudiera sonar atractivos para algunos. A diferencia del RIF, que seguramente con los años que tienes trabajando con este régimen, ubicarás que en el caso de personas físicas, de manera bimestral, se llevaba a cabo la determinación del pago del impuesto sobre el monto de las utilidades, sobre ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones efectivamente pagadas. Lo vamos a poner aquí basándonos en el régimen de incorporación fiscal a la utilidad fiscal. Entonces, hay una gran diferencia entre el reciclo, una gama más amplia de contribuyentes, y la propia determinación del impuesto pudiera sonar todavía más sencillo. Me permito comentarles que la exposición de motivos establecía para la creación de este régimen simplificado de confianza que lo que se pretende es que el régimen sea sencillo y que el contribuyente no tenga que estar erogando, y así lo dice la exposición de motivos, no tenga que estar erogando para el pago del impuesto, para el pago de sus contribuciones. Ojo, y ahí nos pegó, diría yo, la pedrada de manera directa, porque habla expresamente de contadores y gestores. Entonces, en el afán de simplificar todavía más allá del régimen de incorporación fiscal, se crea este régimen simplificado de confianza con el firme propósito de hacer y de simplificar el pago del impuesto. Sin embargo, me voy a permitir dar una opinión que es muy personal y por supuesto está sujeta a críticas, estimados contadores. Creo que no se alcanza del todo el objetivo que nos establece aquella exposición de motivos, porque si bien es cierto para efecto de impuestos sobre la renta, se establece un procedimiento para la determinación del impuesto, diría yo, bastante sencillo, monto de los ingresos efectivamente cobrados sin deducción, sin incluir IVA, sobre el porcentaje dependiendo del nivel de los ingresos, pudiera resultar bastante sencillo. Sin embargo, me permito comentarles que a diferencia de lo que pasó en el régimen de incorporación fiscal, que se les dieron diversos mecanismos para el RIF para llevar a cabo el pago y el entero del impuesto
en todos los impuestos que causa el contribuyente. Si ustedes recuerdan, les repito, seguramente lo tienen muy presente, el régimen de incorporación fiscal adaptó el pago del impuesto para todas las leyes y todas las disposiciones en materia de dichas contribuciones. Es decir, tú y yo sabemos que para efecto del régimen de incorporación fiscal hubo un capítulo específico, una sección específica para efecto de impuestos sobre la renta, un capítulo específico tanto para efecto de IVA como para efecto del IEPS. Si bien es cierto, el procedimiento no varió mucho en relación a lo que cualquier otro contribuyente lleva a cabo para la determinación del impuesto, por lo menos se vio la intención de que todas las disposiciones para este régimen de incorporación fiscal fueran adaptadas y pretendieran ser lo más sencillas para los contribuyentes y determinar el impuesto de manera sencilla. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el régimen de incorporación fiscal, en el caso del reciclo, insisto, es una opinión personal, por supuesto, sujeto a crítica. En el reciclo no se alcanza del todo este objetivo, porque se crea efectivamente una sección que es opcional para los contribuyentes en materia de impuestos sobre la renta para el pago del impuesto en estas tres actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamiento, y sin embargo, para efecto de IVA y de IEPS en su caso, no se lleva a cabo ninguna reforma en relación a este nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, pues pues sí, puede ser que efectivamente para efecto de impuestos sobre la renta sea sencillo para los contribuyentes llevar a cabo el pago del impuesto utilizando el monto de sus ingresos sin ninguna deducción. Ya no me tengo que estar deteniendo a ver si cumplí requisitos, a ver si pagué por los medios específicos para poder llevar a cabo las deducciones. Ya no me tengo que detener en eso para efecto de impuestos sobre la renta. Sin embargo, para efecto de IVA, que pudiera para algunos de nosotros ser todavía más complejo que para efecto de impuestos sobre la renta, puede resultar un problema para los contribuyentes llevar a cabo la determinación del impuesto sin la ayuda de algún contador. Entonces, creo que ahí falló la reforma para el ejercicio 2022 porque no hay ninguna reforma, ninguna adaptación en materia de IVA y de IEPS para este nuevo régimen simplificado de confianza. Por lo tanto, pues ustedes sabrán y lo tenemos perfectamente presente en la práctica, estimados contadores, que para efecto de IVA, pues hay diversas tasas que se causan, hay decretos en zonas fronterizas donde debemos llevar a cabo la determinación del pago del impuesto, los acreditamientos del mismo, los requisitos que debemos de cumplir para poder llevar a cabo el acreditamiento tanto para efecto de IVA como para efecto del IEPS pudiera resultar bastante complejo. Y ya no te estoy hablando si la persona de la que estemos tratando pues lleva a cabo la determinación de actos mixtos, actos grabados, actos exentos, actos grabados a tasas distintas, 0, 16%. La verdad es que este tema no resulta sencillo para cualquier contribuyente. Hay personas específicamente especializadas durante mucho tiempo en estos impuestos indirectos y la verdad es que es un estudio muy amplio para poder lograr entender y determinar de manera razonable el pago del impuesto en tanto de IVA y de IEPS y por lo tanto considero en una opinión muy personal que no se alcanza el objetivo planteado, que sea sencillo para el contribuyente, que no se requiera de contratar a un contador o de un gestor para el pago de los impuestos correspondientes. Por lo tanto, señores, yo estoy seguro que muchos de nosotros de repente con este tipo de reformas con todas las propuestas que hacen los legisladores para simplificar la materia fiscal, para promover el pago del impuesto, de repente ha habido muchos sexenios en los que se ataca a nuestro gremio porque pues se cobra, por supuesto. En estos casos también habrá que preguntarse si efectivamente se cobra lo que se debe de cobrar por este tipo de servicios. Y sin embargo, bueno, pues ahí tenemos la exposición de motivos, pues estableciendo que este régimen se crea para que ya no contrates ni erogues a los honorarios de un contador, cosa desde mi punto de vista que no sucede en este nuevo régimen. Y bueno, pues mientras tanto, dejando este razonamiento en el aire,
me voy a permitir saludar a algunos de las personas que me están haciendo favor de acompañarme. Entre otros, no me encantaría saludarlos a todos. Tristemente, bueno, pues no da tiempo. Pero bueno, estimado Carlos Francisco Moreno, bienvenido. Guillermina Hernández, Concepción B. Jiménez, a Erika Martínez Sánchez, Patricia Leiva, Miriam, Arlet, Mónica Mendoza, muchas gracias. Ana Lilia, Dayana Karina, Candelario Allende, Edgar Eric, Blanca Azucena, Claudia Aurea, Marisol Soriano, entre muchas otras personas. Muchas gracias por hacernos favor de acompañarnos. Y me mandaron bastantes nombres, quiere decir que hay participantes. Les agradezco muchísimo el que ustedes se tomen la molestia de estar escuchando la opinión de un servidor. Pues bien, les decía, el foro está abierto, estimados contadores. Si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, voy a tratar de contestar de la manera más concreta posible. Y bueno, pues me encantaría ser poseedor de la verdad absoluta, pero pues dentro de los criterios y del estudio que hemos llevado a cabo del régimen, pues trataremos de contestar de la manera más sencilla y concreta a sus preguntas. Pues bien, ahí me van avisando, por favor, Laura, Alexa, si hay alguna, van surgiendo dudas. Sí, ya iniciamos, profesor. A ver, venga, pues, vamos a empezar. Pregunta Patricia Gesal. Se realizan unas facturas con el régimen general de ley, pues hasta el día de ayer me enteré que nos cambiaron a reciclo. ¿Tendré que cancelarlas y volver a realizarlas? Tengo pendiente los complementos de pago. Estos complementos los realizo en el SAT. Fue ahí que me di cuenta que estábamos ya en reciclo. ¿Me espero a realizar estas aclaraciones al régimen en el SAT? Ok, bueno, quiero entender que no quieres estar en el reciclo. Por lo que tú me estás planteando, efectivamente me permito comentarte, personas, por ejemplo, si me estás hablando de personas con servicios profesionales, personas con actividades empresariales, arrendamiento, o inclusive personas del régimen de incorporación fiscal que estuvieron tributando hasta el último día de agosto del 2021 en este régimen de incorporación fiscal, nos dice un transitorio de la reforma que iban a hacer el cambio de manera automática para todos aquellos contribuyentes. Efectivamente quiero entender que llevaste a cabo la emisión del comprobante. Fíjate que no veo ninguna facilidad en materia de comprobantes. Tú sabes que, por ejemplo, el RIF tiene un sistema Mis Cuentas para llevar a cabo la emisión de los comprobantes que llevaban a cabo con sus clientes. No así con el régimen simplificado de confianza. Por lo tanto, el reciclo, como cualquier otro contribuyente, ahora con la versión 4.0 del CFDI, está obligado a llevar a cabo la emisión de los comprobantes fiscales con la persona que realice. Entonces, yo soy reciclo, no me dices en qué régimen estabas. Quiero entender que estabas en el régimen de incorporación fiscal o estabas en el régimen general. Debo de entender que estás en el régimen general con actividad empresarial, porque me hablas del comprobante con el complemento recepción de pagos electrónicos. Fíjate cómo le tengo que hacer a veces al detective. Entonces, una persona física, régimen general, tú creías que estabas en este régimen, emitiste el comprobante fiscal. Pues mira, hay que checar porque efectivamente en los datos que hay que estar proporcionando en este régimen, como de hecho ya lo hacíamos anteriormente, hay que identificar el régimen de la persona que está llevando a cabo la emisión del comprobante. Verifícame, por favor, en tu CFDI, si cuando llevaste a cabo la emisión del comprobante fiscal, estabas en este régimen. Si lo emitiste el comprobante estando en el régimen general, no tendría por qué haber ningún problema, porque cuando renuncies al régimen simplificado de confianza, tendrían que habilitarse las herramientas para llevar a cabo la emisión del comprobante fiscal. Repito, el único problema que veo es que los comprobantes posteriores van a venir con el régimen del reciclo para personas físicas, cosa que no quieres hasta donde me estás planteando la pregunta, y por lo tanto, cuando me regrese al régimen, todos los comprobantes que lleves a cabo, pues tendrían que poderse habilitar el régimen correspondiente al régimen general de personas físicas, de tal manera que posteriormente a la fecha de la emisión del primer comprobante y los complementos que quedan pendientes,
sean viables una vez que cambies nuevamente de régimen, una vez que renuncies al régimen simplificado de confianza. No veo por el momento ningún problema adicional para que, si llevaste a cabo la emisión del comprobante fiscal antes de que hiciera el SAT de manera automática el cambio al régimen simplificado de confianza, renunciando a él, lleves a cabo la emisión de los comprobantes con complemento una vez renunciado al reciclo. Pero sí, es muy importante recordar que en artículos transitorios de la reforma para el 2022 se establecía que las autoridades iban a hacer el cambio automático para esos contribuyentes. Entonces, muy importante estar al pendiente, si no quiero yo ejercer el régimen simplificado de confianza, de estar al pendiente de tus obligaciones fiscales para que no haga el cambio de manera automática y efectivamente evitar ese tipo de problemas y de controversias. Siguiente pregunta, por favor. Javier Ortiz, como persona moral, estoy en el régimen general de ley de socios. Son solo personas físicas. Al día de hoy, el SAT no me ha cambiado a reciclo. ¿Debo cambiarme a este nuevo régimen? Mira, eso es muy importante. Me permito recordarte que, a diferencia de lo que sucede con personas físicas, en el caso de personas físicas, y aquí lo vamos a plasmar, decíamos que el reciclo para personas físicas es un régimen opcional. Y a mí me parece muy curioso que el reciclo para personas morales, a pesar de que está en el capítulo de estímulos fiscales, sea un régimen obligatorio. Es decir, si yo estoy en el supuesto de ser persona moral y estar integrado única y exclusivamente por personas físicas, técnicamente hablando, estoy obligado a cambiarme del régimen. Ahora bien, no, el régimen para efecto de la reforma del 2022, ciertamente se establecía la posibilidad de que las autoridades hicieran el cambio de manera automática. De todas maneras, si yo me ubico en el supuesto de que soy una persona moral constituida únicamente por personas físicas, no formo parte del sistema financiero, no soy fideicomiso, no soy una asociación en participación, no estoy dedicado exclusivamente a actividades agrícolas, no soy un coordinado, no soy una cooperativa, entonces efectivamente la autoridad tiene la facultad de actualizar nuestras obligaciones de acuerdo a aquel transitorio. Y por lo tanto, no solamente deberías de estar al pendiente de que las autoridades te cambien, de hecho, tú técnicamente tendrías que cambiarme al régimen simplificado de confianza de personas morales. Ahora, les voy a pasar un tip. Tú me puedes, a lo mejor es viable que tú me digas, oye, Nico, ¿sabes qué? No me interesa el reciclo de personas morales. Es posible. Es viable que no me guste el régimen porque puede traer algunos efectos negativos en el régimen correspondiente. No quiero el reciclo. Yo digo que es relativamente sencillo salirme del supuesto de estar obligado al régimen simplificado de confianza de personas morales. Lo único que tendría que hacer es participar en las acciones de otra persona moral. Con eso, ¿qué hago? A uno de mis cuates le digo, ¿sabes qué? Cómprame, déjame venderte una acción, véndeme una acción con las acciones de una sola persona de los socios, de uno solo de los socios, que tenga participación accionaria de otra persona moral. Con eso, esa persona moral ya no requiere estar en el régimen simplificado de confianza. Entonces, ahí está una opción muy interesante. Hay que analizar, por supuesto, el régimen, ver si te conviene, porque mira, el reciclo de personas morales, básicamente la idea es que el monto de tus ingresos, menos el monto de las deducciones efectivamente pagadas, cobradas respectivamente, van a ser la base para el pago del impuesto. Es decir, el flujo de efectivo es el objetivo de este régimen simplificado de confianza. Entonces, analiza por favor el régimen, ve qué tipo de persona moral eres, ve tus márgenes de utilidad, ve sobre todo el efecto muy interesante es el flujo de efectivo para personas morales. Analízalo antes de salirte del régimen o de ejercer esta opción, ¿no?
de que digas, no quiero el régimen simplificado de confianza para mi persona moral, que uno de los socios le compra acciones de otra persona moral, con eso ya es más que suficiente para salirme del régimen, pero analízalo por favor antes de tomar una decisión. Siguiente, por favor. Cristian Ramos. Si el SAT hizo el cambio a reciclo de una persona moral, pero uno de los socios es integrante de otra persona moral, ¿tendría que hacer el cambio al régimen general? Claro, por supuesto que sí. Es más, de hecho, a mí me extraña que las autoridades fiscales hayan hecho el cambio de manera automática, identificando que uno de los socios es parte relacionada o forma parte de sus acciones de otra persona moral. Eso me llama mucho la atención y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo en absoluto. Es un foco rojo porque entonces no están tomando en cuenta para hacer esos cambios de régimen sin observar las características de los socios que integran la persona moral. Me da una tristeza identificar que las autoridades llevan a cabo estos cambios sin hacer los amarres correspondientes. Entonces, es una lástima, no debería de ser así, y sin embargo, no dudo que pase, no dudo en absoluto que pase. Siguiente. Diana Bobadilla. Entiendo que la redacción del reciclo en personas morales empiezan con deberán, que implica una obligación, pero no a todos les conviene este régimen por las cifras que traen. ¿Hay alguna manera de permanecer en el régimen general, tomando en cuenta que en este régimen se encuentran la parte de los estímulos fiscales y por ser a eso su esencia debería ser opcional? Ah, sí, claro, efectivamente. Yo planteaba al inicio que me daba mucha curiosidad que por un lado el reciclo de personas morales esté en el capítulo de estímulos fiscales y sin embargo arranque, como tú bien lo dices, deberán tributar en este régimen las personas morales. Es una lástima, ¿no? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Puede ser que por la aplicación de diversas disposiciones a ti te convenga estar en el régimen general. Tengo que estar y tengo que establecer un supuesto por el cual no pueda ejercer el régimen simplificado de confianza. Sugerencia, decía yo, participa por favor accionariamente o inclusive puedo yo tanto en la participación accionaria como en el control como en la administración de otra empresa, puedo ubicarme como parte de los supuestos para salirme del régimen simplificado de confianza para personas morales. Entonces sí, efectivamente estoy de acuerdo con tu comentario. Siguiente. Marisol Soriano. Reciclo, persona física o moral, ¿puede facturar en versión 3.3? Fíjate que precisamente para el ejercicio 2022, la herramienta, cuando tú la empiezas a utilizar a partir del 2022, estoy hablando de la herramienta del SAT, te pregunta si quieres llevar a cabo la emisión de tus comprobantes en la versión 4.0. Me permito comentarles, Reciclo, persona física y persona moral no tienen ninguna facilidad para llevar a cabo la emisión de los comprobantes, por lo tanto, aplica de manera general como cualquier otro contribuyente. Y de acuerdo a estas disposiciones, bueno, pues yo podría ocupar cualquier medio de emisión para emitir con mi comprobante fiscal y bueno, pues a partir de la fecha en que sea obligatorio esta versión 4.0, pues ya será obligatorio de manera general, incluyendo a los reciclos para personas físicas y morales. Siguiente. Judith Ruiz. Si una persona física en 2022 tiene ingresos por sueldos y salarios y por reciclo, ¿qué tarifa aplicaría en la declaración anual? ¿La de sueldos o la del reciclo? Es muy buena pregunta, porque déjenme decirles, a diferencia de lo que pasa con personas físicas, que todos sabemos que la regla general, con excepción del régimen de incorporación fiscal, la regla general es que todos los ingresos que obtenga una persona física por sueldos, dividendos, intereses, actividad empresarial, arrendamiento, en tu declaración anual sumas todas las bases de cada uno de los capítulos y le aplicas una tarifa anual. A diferencia, lo que sucede en reciclo, y de manera expresa lo dispone la ley, es que si una persona física que obtiene ingresos por sueldos, es más, déjenme irlo graficando, perdón si hablo así como escribiendo y luego, pero me acostumbré a ir explicando mientras voy escribiendo, entonces una disculpa. Ojalá nos entendamos bien. Fíjate,
una persona física efectivamente puede obtener ingresos por sueldos y salarios, está permitido, y puede tener ya sea ingresos por actividad empresarial, decíamos por actividad empresarial, decíamos por servicios profesionales y decíamos por arrendamiento, en el caso de personas físicas, y estar tributando en el reciclo. Pues ahora bien, efectivamente, esta persona física va a tener que presentar declaración anual tanto por los ingresos por sueldo como por los ingresos que están tributando en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, no se establecen que en la declaración anual, en la determinación del impuesto, en la anual, la determinación del impuesto en la anual, en la declaración anual para personas del reciclo, la determinación del impuesto se hará de manera independiente. Es decir, los ingresos que obtenga en el régimen simplificado de confianza, habrá que ver el formato para el próximo año, no lo conozco todavía. Aquel formato, aquel declara SAT para el 2022, que aparezca en 2023, seguramente trae un anexo distinto. Voy a tener que determinar mi impuesto de mis ingresos por actividad de servicio y arrendamiento que estén en el reciclo, y por separado los ingresos que obtengan por sueldos y salarios. Esto es de manera independiente. Siguiente. Juan Carlos Sánchez, como persona física dedicada al autotransporte de carga, ¿podrá optar por el reciclo y podrá seguir con las facilidades de que se otorguen para el transporte de carga? Ok. Para personas físicas con, déjame decirte que en relación a personas físicas, no veo problema o en cuanto a personas físicas, fíjense, aquí están las restricciones. Aguas con ser parte de un coordinado es distinto. Aguas con ser parte de un coordinado. Me permito comentarte que el artículo 113E, aquí te voy a transmitir a las personas que no les aplica, personas físicas, que no les aplica este régimen. A ver, ahí está. ¿Ok? Ahí está lo que les decía, para salirme del régimen, si no quiero participar como persona física, bueno, pues me hago socio, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quiénes no pueden aplicar este régimen? Socios accionistas, residentes en el extranjero, cuente con ingresos sujetos a refipres y obtengan ingresos por asimilados a salarios. ¿De acuerdo? Entonces, una persona física que se dedica al autotransporte, el autotransporte es una actividad empresarial y no está limitada en el régimen. No está limitada en el régimen. Eso es importante tomar en cuenta. Ahora bien, para efecto del pago del impuesto, hay un artículo, aquí está, en el artículo 113I, voy a transmitir, repito, a ver, persona física que se dedica al autotransporte, que no esté trabajando como miembro de un coordinado, es distinto. Estoy hablando de una persona física de manera independiente, se dedica al autotransporte. Si eres miembro de un coordinado, ten cuidado porque los coordinados para personas morales tienen sus limitantes. Si soy una persona física dedicada al autotransporte, no tengo ningún problema. Sin embargo, me permito comentarte. El artículo 113I nos establece este supuesto, ¿verdad? Mira esta última parte. Disculpe, Dice, profesor, ¿podría volver a compartir su pantalla? Ok. A ver, ahí está. ¿Sí se ve bien? Sí, gracias. Bien.
Entonces, este último párrafo, ten mucho cuidado. Si yo estoy como persona física, me dedico al autotransporte, efectivamente, es una actividad empresarial, no veo ninguna limitante en las excepciones para personas físicas. Sin embargo, el artículo 113I nos dice que los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Entonces, la respuesta es sí podría tributar, pero no puedes facilidades administrativas y facilidades y beneficios o estímulos fiscales que le aplican al sector de autotransporte. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí habla de beneficios o estímulos. Habrá que ver si a través de reglas de resolución miscelánea, que no lo hizo la resolución miscelánea, en relación a las facilidades administrativas, solamente a facilidades administrativas les es aplicable, ¿no? Además, por ejemplo, si recordemos que en el caso de llevar a cabo alguna aplicación de gastos, pues tienen facilidades el sector autotransporte. Te recuerdo que personas físicas en este régimen no pueden aplicar ninguna deducción. Entonces, hay que analizar y habría que preguntarle a la autoridad fiscal si alguna otra facilidad administrativa te es permitido aplicarlo. Aquí expresamente nos dicen beneficios o estímulos fiscales, ¿no? El problema es que el concepto de beneficios o estímulos fiscales puede ser tan amplio que yo te podría decir no le aplica ninguna facilidad administrativa porque es un beneficio fiscal. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. María Hernández, una persona física, servicios profesionales, es administrador de una asociación civil. ¿Podría tributar en reciclo? Persona física está, a ver, repítame la pregunta, por favor. Claro, una persona física, servicios profesionales, es administrador de una asociación civil. ¿Podría tributar en reciclo? No. No, ¿por qué? Porque están aquí ubicados en las limitantes. Fíjate, si recibo ingresos del artículo 94 y voy a ubicar la fracción expresamente, acuérdate que un administrador, para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 94, la fracción tercera, precisamente. La fracción tercera habla de los asimilados por administradores. Aquí está. Entonces, si percibo ingresos por mis servicios profesionales, pero además percibo ingresos por honorarios, pues por administración de alguna empresa en términos del 94, expresamente dispone que no podría formar parte del reciclo. ¿Ok? Ahora bien, solamente para recordar que en el caso de tus servicios profesionales, recuerda que el artículo 113E nos establece que personas físicas que únicamente lleven a cabo actividad empresarial, servicio profesional y arrendamiento. Hay otro párrafo en el que me permite por sueldos e intereses. Entonces, cualquier otro ingreso que no estén ubicados en los antes mencionados, que es actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y los asimilados del 94, fracción tercera, sexta, si estoy ubicado en uno de estos supuestos, por obtener, simplemente por el hecho de obtener honorarios asimilados a salarios en términos de la fracción tercera, no podría tributar por esas tres actividades en el reciclo de personas físicas. Siguiente, por favor. Javier Ortiz, me di de alta como honorarios profesionales el 1 de diciembre de 2021. Aún no he facturado nada. Consulté mi constancia de situación fiscal el día de hoy, 11 de enero de 2022, y aún el SAT no ha realizado el cambio al nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Este cambio lo debo hacerlo yo? Fíjate que hay que recordar que las facultades de las autoridades pueden ser selectivas y pueden discriminar al contribuyente. Te recuerdo, solamente para comentar,
que hay diversos supuestos en los que me tengo que ubicar para que me cambiara la autoridad de manera automática. Entre ellas, por ejemplo, pues tener el RFC, estar al día del cumplimiento en términos del 32D de código de tus obligaciones fiscales. Existen diversos supuestos en los que debo de ubicarme para que me cambiaran de manera automática las autoridades. Sin embargo, si no lo hacen, no quiere decir que tengan la obligación. Es decir, es una facultad selectiva, discriminatoria del contribuyente. Si no lo han hecho y tú ubicas que tengo la posibilidad de ejercer la opción, tendrás que hacer el cambio tú de manera independiente y por tu cuenta. Siguiente, por favor. Marisa Trujillo, ¿puede ser RIF por la actividad empresarial y puede ser reciclo por arrendamiento? No. No. No, bueno, número uno, Marisa, acuérdate que las opciones son por ejercicios fiscales, son completos. Es una opción por todo un ejercicio fiscal, ¿ok? Entonces, si tú me ejerces, me estás hablando de una persona del RIF que estuvo dado de alta hasta el último día de agosto y por lo tanto tiene la opción por su actividad empresarial de estar tributando en la actividad empresarial. Entonces, fíjate, lo que me estás haciendo o lo que estarías haciendo es aplicar de manera simultánea dos leyes y un artículo transitorio que me va a permitir prorrogar la aplicación del régimen de incorporación fiscal. Entonces, si me ejerce la opción por tu actividad empresarial de llevar a cabo el pago de tus contribuciones ejerciendo el régimen de incorporación fiscal y vamos a presentar que ya en la página del SAT en actualización de obligaciones fiscales te pregunta expresamente, ¿quieres optar por seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal? Y ahí le ponemos sí o no. Si tú ejerces esa opción, es el paquete completo. Es el paquete completo, ¿vale? No me puedes agarrar una parte del paquete aquí y otra parte del paquete acá. Y recuerda que en el régimen de incorporación fiscal tengo que ubicar únicamente las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, es como si me dijeras, ¿no? Como si me dijeras, pues me voy a casar con fulanita, pero me cae bien este hermano y este hermano no. Y la mamá me cae gorda. Señores, cuando te casas con todo el paquete. Te llevas todo. Es inevitable. Y Alexa ya lo sabe. Se tiene que casar completito, así. El paquete es completo, ¿no? Porque, pues esto sí, esto no, 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 no. Es el paquete completo. ¿De acuerdo? Seguimos. Gracias. Pregunta María García. Para contribuyentes de RIF que tengan solo 2 años de permanencia en el régimen, ¿existe algún problema si se migra a reciclo inicio de su año 10? No, al contrario, está contemplado en transitorios. Hay un transitorio en la reforma para el ejercicio 2022 que nos establece que si estuve dado de alta a más tardar el último de agosto, que es el 31, aquí está, es opcional, déjenme, te voy a transmitir el transitorio. Que no sé, a ver, espera. Ahora sí. Ahí está, se ve completa, ¿verdad, Laura? Sí, profesor. Ok, gracias. Aquí está, podrán optar. Entonces, si yo estoy dado de alta como RIF a más tardar el último día de agosto, puedo optar por contar tributando tanto para efecto de la ley del ICR como para IVA como para IEPS. Durante el plazo de vigencia puedo optar por seguir tributando en el RIF. ¿Qué quiere decir esto? Es una posibilidad, no es una obligación. Yo pudiera renunciar al RIF y empezar a tributar en el reciclo sin ningún problema. No hay problema, es una opción. Siguiente. María Cecilia, ¿una persona física de Agape puede ser reciclo? No, no.
Bueno, de hecho, perdón, una disculpa, sí, sí puede ser. De hecho, déjame decirte, en la exposición de motivos se establece que se eliminó todo lo que establece para personas físicas el régimen de agapes, todas las referencias del artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta se eliminaron las referencias hechas a personas físicas. En la exposición de motivos dice que es precisamente porque personas físicas con el régimen de agapes puede aplicar el régimen simplificado de confianza. La respuesta sería sí, sí puede cambiar una persona física dedicada al agape porque es una actividad empresarial y no se establece como limitante poder tributar en el reciclo. La respuesta es sí. Siguiente, por favor. Silvia Estrada, ¿se pueden compensar ICR en pagos provisionales en reciclo tanto en personas físicas como morales? No hay limitante. Eso no es un estímulo. Acuérdense que acabo de mostrar un artículo. Aquí está, ¿no? Me dice que no pueden aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Desde mi particular punto de vista, la compensación no es un beneficio, es un estímulo. Diría yo, inclusive es un derecho. El artículo 23 nos habla de poder compensar las cantidades y por lo tanto para el contribuyente lo establecería como un derecho y no como una facilidad. La respuesta sería no tengo ninguna limitante. Yo diría que sí se puede llevar a cabo la compensación. Siguiente. Juan García, un socio tiene 3 empresas. Las empresas no rebasan los 35 millones. ¿Las empresas pueden entrar en reciclo? No, porque estas personas morales, las personas morales, cuando tienen una parte relacionada, no pueden formar parte del reciclo. Quiero mostrarles. ¿Qué personas no pueden formar parte de este régimen? Está en el artículo 206. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pero no se ve completo. Aquí está. Quienes no, reciclo personas morales, no pueden formar parte de este régimen. Las personas morales, cuando uno o varios de sus socios o accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles, donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90. Entonces, no te estoy preguntando ahorita qué tipo de personas morales son las que constituyen. Si yo me quedara hasta este enunciado, hasta esta parte del enunciado, yo te diría, ¿de qué tipo de persona moral me estás hablando? Porque si me estás hablando de sociedades civiles, entonces yo diría, hasta donde te estoy marcando, hasta donde está la marca, yo te diría, sí podrían formar parte del reciclo personas morales. Sin embargo, creo que el legislador dejó más amplia la limitante
cuando nos habla de cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de esta ley. Ahora bien, hay otra limitante para que sean partes relacionadas, porque en el párrafo siguiente nos habla, si yo tengo control de varias personas morales y entendiendo por control que puedo decidir el momento en el que distribuyen utilidades o dividendos, ya sea directo o indirectamente por interposita persona, entonces no podrían formar parte del reciclo ninguna de las tres. Esa persona tiene participación tanto en el control como en la administración, entendiendo por control que tengan la posibilidad de definir en qué momento se distribuyen las utilidades. La respuesta es que ninguna de las tres podría formar parte del reciclo. Siguiente. Carlos García, ¿qué pasa con las deducciones personales para reciclo? Bueno, te voy a decir mi criterio. Te voy a decir mi criterio. Lo que sucedió en la reforma para el artículo 151, que recordarás que el 151 habla de las deducciones personales, es que no se reformó el 151. Técnicamente hablando, te voy a decir que yo no veo limitante para aplicar las deducciones personales porque no fue reformado el artículo 151. Sin embargo, lo que creo que quiso decir el legislador, y te estoy diciendo una suposición porque no tengo un fundamento expreso, es que a la hora de que no me permite aplicar para personas físicas deducción alguna, está incluyendo las deducciones personales. Creo que cometieron un error a la hora de publicar y la forma en que publicaron las reformas para el 2022, porque no me reformaron en el 151 y por lo tanto, técnicamente hablando, yo debería de poder aplicar una deducción personal porque las declaraciones del reciclo se presentan también anuales y el 151 no estableció ninguna excepción en materia de deducción personales para el reciclo, recordando que de manera general podemos clasificar las deducciones en estructurales y personales. Son requisitos diferentes y son deducciones diferentes. Por lo tanto, deberíamos, técnicamente hablando, de poder llevar a cabo la aplicación de deducción personal. Sin embargo, y esto te lo repito, desde el punto de vista del legislador, considero que no te lo van a permitir. El SAT no te lo va a permitir. Técnicamente creo que tengo elementos para defenderlo, pero pues ya sería cuestión de un juicio y de meternos a pelearnos con los legisladores, con el ejecutivo, con la autoridad, con el SAT, para efecto de definir si se pueden o no aplicar las deducciones personales. Yo te diría que técnicamente sí se puede, pero estoy seguro que las autoridades fiscales no lo van a permitir. Siguiente. Ricardo Ponce, necesito comunicar que no quiero cambiar a reciclo o no es necesario y debe ser necesario, ¿cómo lo hago? Ok, si estuviste en el régimen de incorporación fiscal, cuando presentas, ya lo puedes hacer inclusive hoy, cuando te metes a la aplicación de actualización de obligaciones fiscales, te preguntan, ¿quieres permanecer en el reciclo, sí o no? Eso no sucede con el régimen general. Entonces, en estricta teoría, yo diría que estés al pendiente de si en su momento las autoridades te cambian o no al régimen. Es una facultad que me dio mucha curiosidad que las autoridades fiscales lo establecieran así, que el hecho de establecer la posibilidad y la facultad de las autoridades de cambiar a los contribuyentes al régimen simplificado de confianza, cuando en estricta teoría es una opción. Entonces, sería cuestión de estar al pendiente de este régimen para efecto de llevar a cabo, para quedarme en el régimen general de personas físicas. Entonces, estate al pendiente, por favor. Yo digo que no deberían de hacerlo de manera automática. Siendo una opción, tendría el contribuyente que presentar el aviso para ejercer la opción de cambiarse al reciclo, no al revés. Entonces, yo diría que este régimen de incorporación fiscal, ese cambio, me permito comentar, ese cambio
Fíjate lo que nos establece. Esto es para efecto de el 23. No me dice si estás en el RIF o estás en régimen general. La posibilidad de acuerdo transitorios de cambiarte al reciclo se establece para el régimen de incorporación fiscal, no para el régimen general. En estricta teoría, personas físicas que estuvieran en régimen general o arrendamiento tendrían que presentar el aviso para cambiarse al régimen simplificado de confianza, en estricta teoría. Y no veo transitorio en el que lo vaya a hacer la autoridad de manera automática si me estás hablando de una persona física con régimen general o arrendamiento. Si es RIF, nos dice el transitorio que la autoridad podrá hacer el cambio de manera automática. Entonces, si eres RIF y te quieres quedar en el RIF, métete a la herramienta de actualización de obligaciones fiscales y te van a preguntar si quieres o no seguir en el régimen de incorporación fiscal. Siguiente. Perla Hernández. En diciembre de 2021, como RIF, llegué a 2 millones cobrados facturados. Faltan otros 500,000 por cobrar. Pero en enero de 2022 es buena idea cambiar a Reciclo, pero los 500,000 me los van a tomar ya como en el nuevo régimen con los complementos de pago. El momento de acumulación, tanto RIF como para personas físicas del reciclo, es el momento en que están efectivamente cobradas. ¿Ok? Entonces, si tú decides cambiarte al reciclo en 2022, el momento de causación del impuesto es en el momento en que están efectivamente cobradas. Te recuerdo, el RIF, si no optaste por mis cuentas, tendría que emitir los comprobantes como cualquier otro contribuyente y por lo tanto también los complementos. Entonces, persona del régimen de incorporación fiscal, si yo cobré, ese fue el momento en que causé el impuesto, independientemente de que hayas emitido el comprobante. Si emití el comprobante y no cobraste en el 2021 y cambias en el 2022 al reciclo, el momento en el que se causa el impuesto es el momento en que están efectivamente cobrados. Por lo tanto, el monto de los ingresos del RIF cobrados en el 2021 van a tributar en el reciclo en el bimestre en el que estén efectivamente cobrados. Si en el 2022 me cambio de régimen, entonces se causará el impuesto cuando estén efectivamente cobradas en el 2022. Siguiente. Gloria Zumárraga. ¿Es correcto que en la constancia de situación fiscal, al cambiar a Reciclo, diga en el cuestionario que se debe de baja la obligación de declarar mensualmente del ICR? En estricta teoría, ¿no? El reciclo también tiene que presentar declaraciones de manera mensual. Nada más que chécame que esté el régimen correcto. Si tú te vas a cambiar de régimen general al reciclo, debe de establecerse que vas a cambiar del régimen simplificado de confianza y por supuesto de ahí deriva la obligación de presentar declaraciones mensuales. No existió un periodo distinto para la determinación del impuesto, tanto en régimen general como en el reciclo, permanecen de manera mensual. Nada más verifica, por favor, si te cambiaste al reciclo, de que el procedimiento fue correcto. Siguiente. Oscar Bérgamo, ¿podría dar un ejemplo de cómo manejar el IVA? Es que es amplísimo, es que hay muchos supuestos, si te doy un ejemplo lo más sencillo posible, ¿verdad? Que hay un tema importante, a ver, mira. Lo voy a plantear lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Para efecto de impuestos sobre la renta, para efecto de ICR, ya estoy yo en el reciclo, estoy en el reciclo. ¿Vale? El monto de tus ingresos, vamos a ponerle que son 20,000 pesos. 20,000 pesos en el mes de enero del 2022. ¿Ok? Recordemos que no podemos aplicar deducciones. Sobre el monto de los ingresos efectivamente cobrados, ¿verdad? Voy a causar el impuesto, en este caso sería el 1%.
Sí, 1%. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer el monto de tus ingresos cobrados sin deducciones. Sin deducción son 20,000 pesos. Para efecto de impuestos sobre la renta, voy a pagar el 1% de impuesto. No vas a determinarme, no me vas a determinar, no me vas a aplicar en este ICR ninguna deducción. Ahora, para efecto de IVA, si los actos de los que me estás hablando están grabados, actos grabados, van a ser 20,000 pesos, la tasa del 16%, hablando régimen, la tasa general del impuesto. ¿Ok? 20,000 pesos, tú a tus clientes le vas a tener que cobrar el 16%. ¿No? Entonces, el monto del impuesto, el IVA trasladado ya está cobrado, IVA trasladado 3,200 pesos. Ahora bien, en relación a la deducción, al acreditamiento del impuesto, va a haber ahí algunas discrepancias en cuanto a mi criterio. Yo digo que en términos del artículo 5º de la ley del IVA, yo tengo derecho a acreditar el IVA. Tengo derecho a acreditar el IVA. Porque si tú recuerdas, el IVA de mis gastos relacionados con mis actos grabados. Si bien es cierto para efecto de los ingresos, suponiendo que para obtener estos 20,000, yo tuve que gastar 10,000 pesos, no lo aplico para efecto de impuestos sobre la renta. Pero para efecto de IVA, desde mi particular punto de vista, específicamente el artículo 5º, fracción tercera, me dice que para que el IVA relacionado con mis gastos deben de ser deducibles para efecto de impuestos sobre la renta. Entonces, el IVA que yo pagué por estos gastos, pues serían 1,600, ¿no? Yo le pagué a mis proveedores a... Yo le pagué a mis proveedores 1,600 pesos, pero para efecto de IVA, de ICR, me dice que no debo de aplicar ninguna deducción. Ahora, desde mi particular punto de vista, yo sostengo que aunque para efecto de ICR no apliqué deducciones, para efecto de IVA tengo derecho a acreditar el IVA relacionado con mis gastos. ¿Por qué? Específicamente la fracción tercera del artículo 5º de la ley del IVA. Me dice que para que el IVA sea acreditable, debe ser deducible para efecto de impuestos sobre la renta los gastos relacionados con dicho IVA. Ojo, que sean deducibles, no que hayan sido deducidos. Entonces, para efecto de IVA, el monto de mis actos grabados de 20,000 pesos nos da un IVA trasladado de 3,200. Para efecto de nuestros gastos relacionados con dichos ingresos, el monto de mis gastos son de 10,000, el IVA que le pagué a mis proveedores 1,600, el IVA por pagar, pues es la diferencia entre los 3,200 pesos que cobré de mis actos grabados menos los 1,600 pesos que pagué para realizar mis actividades y por lo tanto lo que tendría que pagar 1,600 pesos. Siguiente, por favor. Gracias. Nos pregunta Marta Osorio. Un contribuyente persona física comisionista que al 31 de diciembre de 2021 era actividad profesional a partir del 1 de enero de 2022 es reciclo. Tiene una factura parcialmente pendiente de cobro emitida en noviembre de 2021 a una persona moral. Dicha factura no tiene la retención del 1.25%. ¿Cómo debe cuadrar esta operación en este mes que cobrará el resto de la factura? Ok, perfecto. Buena pregunta. Tengo transitorio que tristemente lo contempló para personas morales, pero si me permites expresar un criterio en la misma línea, mira, ojo, este es mi criterio porque no tengo en la reforma fiscal
ningún fundamento expreso. Y fíjate que te voy a dar un fundamento de persona moral, tristemente. Entonces, en este artículo, mira, aquí está. Ojo, el transitorio del que te voy a mostrar es aplicable para personas morales, pero creo que el criterio es válido en esta línea de pensamiento. Fíjate, los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del 2021 tributen en los términos del título 2 de la ley del ICR y que en 2022 tributen en el reciclo de personas morales, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos efectivamente durante 2022, siempre que dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre del 2021 de conformidad con el citado título. Entonces, para este efecto, siguiendo esta línea de pensamiento, si tú llevaste a cabo la causación del impuesto en el régimen anterior, todo el ingreso de ese ejercicio 2021 va a tener el mismo tratamiento de 2021. A partir del 2022, todo lo que tengas cobrado ya dado de alta en el régimen simplificado de confianza, ya causará el impuesto en el reciclo. Repito, no tengo transitorio en relación a personas físicas, pero con este transitorio de personas morales te puedo emitir un criterio, y que tampoco resultó transitorio en resolución miscelánea, se ha dicho de paso, que el tratamiento de los ingresos que no cobraste durante el 2021 van a tener el mismo tratamiento hasta que te los agotes. Y ya los ingresos que estés emitiendo comprobante en el reciclo de personas físicas, entonces ya causarán el impuesto y las retenciones en su caso del 2022. Siguiente. Raúl del Ángel, las retenciones de ICR de personas morales a persona física reciclo, ¿en qué casos aplica? En el caso, para efecto de impuestos sobre la renta, para reciclo, aplicaría en los servicios profesionales. Cuando una persona física que ya esté tributando en el reciclo le preste un servicio profesional a una persona moral, bueno, de hecho, las retenciones es para todos, ¿eh? En el caso de las retenciones, se debe llevar a cabo una retención del 1.25%. Aquí está. Aquí está. En el artículo 113J, te lo voy a transmitir para que hagas captura de pantalla. Ahí va. Ahí está. Personas físicas con actividad empresarial, servicios profesionales o el uso o goce temporal de bienes, cuando otorguen estos servicios a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el 1.25%. Ahí está. Entonces, ¿por qué razones hacen las retenciones? Cuando una persona física lleve a cabo alguna actividad empresarial, un servicio profesional o el arrendamiento a una persona moral. Estas últimas deberán llevar a cabo la retención del 1.25%. Siguiente. Felicita Severiano. Soy persona física, estoy por honorarios, arrendamiento y plataformas digitales. Quiero optar por reciclo, pero al actualizar las obligaciones a reciclo no me deja elegir las plataformas digitales y me da de baja esta obligación. ¿Y en qué renglón debo declarar las retenciones que me hace la plataforma digital? Régimen general. Fíjense, repíteme las actividades que tiene A ver, espérame. Sí lo oí. A ver, otra vez. Soy persona física y estoy por honorarios, arrendamiento y plataformas digitales. Quiero optar por reciclo, pero al actualizar las obligaciones a reciclo no me deja elegir las plataformas digitales y me da de baja esta obligación. ¿Y en qué renglón debo declarar las retenciones que me hace la plataforma digital? Las retenciones que te hagan la plataforma digital van a tributar en el régimen general de personas físicas con actividad empresarial. Entonces, me vas a presentar en DIP, en el pago referenciado,
las personas físicas régimen general por los ingresos obtenidos en plataformas y por lo tanto el de honorarios y arrendamiento no veo ninguna limitante para que por esos dos ingresos tributes en el reciclo. No veo ninguna limitante, ¿eh? Pero sí, expresamente, eso sí vino en resolución miscelánea, los ingresos por plataformas digitales no se pueden tributar en el reciclo. Y lo viene expreso en la resolución miscelánea. Siguiente. Aurelio Solís. Uno de los limitantes para estar en reciclo es la combinación de ingresos. Si opto por estar en reciclo, ¿puedo vender mi casa, auto o adquirir otras propiedades? Es una buena pregunta. Yo te contesto, ya te contesto que técnicamente no. No, ¿por qué? Porque en el caso de... Hay un defecto muy grande que tristemente me causa conflicto, que si ya lo habían visto en RIF, yo no entiendo por qué no lo ven reflejado en el reciclo. En el caso del reciclo de personas físicas, me dice que pueden optar aquellas personas que obtengan ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamiento. ¿Ok? Reciclo de personas físicas. Ahora, me dice además, puedo obtener ingresos por sueldos y salarios e intereses. Pero se les olvidó el detalle, cosa que no había pasado en el RIF, bueno, se subsanó después en resolución miscelánea. En el RIF me permitían obtener ingresos de actividad empresarial y además los ingresos exentos del artículo 93, cosa que no sucede en el reciclo. Entonces, si un reciclo, persona física, obtiene ingresos de los exentos del 93 de la ley del ICR, entre ellos la enajenación de bienes muebles, cuando inclusive se considere exento, recordemos que la exención aplica para la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta, no excede de 3 sumas anuales. Si el monto de adquisición del bien mueble, que es un auto, y el precio de venta, el monto es menor a 90 y tantos mil pesos, a 3 sumas anuales, entonces ese ingreso no paga impuesto en términos del 93, no se paga impuesto. Sin embargo, aunque no se pague impuesto, y mucha atención en lo siguiente, recuerda que el primer párrafo del artículo 93 nos dice, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Es decir, es de cualquier manera, aunque no se pague un impuesto, es un ingreso. Y por lo tanto, técnicamente hablando, cuando obtuviera un ingreso del 93 de la ley del ICR, algún exento por venta de bien mueble, algún donativo, alguna herencia, técnicamente hablando, por la obtención, y aquí lo voy a apuntar, por la obtención de ingresos exentos, tendría que salirme del régimen. Tendría que salirme del reciclo. ¿De acuerdo? Siguiente. Rosalía Zarate. Si tengo actividad empresarial, persona física, y vendo ropa, persona moral, ¿en reciclo me debo de retener la persona moral? Sí, 1.25%. Sí. Siguiente. Virginia y Beth. ¿Qué pasa con los RIF que pasen al reciclo y cuenten con el beneficio del IMSS? ¿Qué crees? Bueno, es un decreto, ese es un decreto. Recuerda, por favor, que la regla en decretos es que el decreto sigue hasta que no haya un decreto que lo derogue. Entonces, si tú optas por seguir tributando en el RIF, tanto para efecto de ICR como IVA y IEPS, y de manera paralela el artículo 23 de la Ley de Ingreso a la Federación antes del 2022 que nos habla de operaciones con el público en general, el decreto del IMSS, por lo tanto, le sigue siendo aplicable. Hasta que no haya un decreto que lo derogue, lo voy a poder seguir aplicando. Siguiente. Eliberto Felipe. Una persona moral que debe cambiarse a reciclo, ya que es obligatorio y que emitió CFDI como régimen general en 2022,
Presente el aviso ayer. La pregunta es, ¿deberá cancelar los FDIs y volver a ser ya con reciclo? No, me vas a tener que acumular el ingreso en el régimen general de personas físicas, de personas morales. Si tú emitiste el comprobante en el 2021 por el total de la operación, ya me tuviste que haber acumulado en el 2021 ese ingreso. Y, ojo, viene transitorio, si cobras posteriormente en el 2022, pero ya acumulaste en el 2021 porque estuviste en régimen general, por el cobro en el reciclo de personas morales, no tienes por qué volver a acumular ese ingreso. ¿Sí? No lo tienes que acumular. Repito, el comprobante fue emitido en 2021 y por lo tanto surgió el momento en términos del 17 de llevar a cabo la acumulación del ingreso. Ya acumulaste el total, 1,000,000 de pesos. Cobré 500. Cobraste 500. ¿Cuánto acumulaste? 1,000,000 de pesos. Aunque haya cobrado 500,000 pesos, ya acumulaste 1,000,000 de pesos. 2022. De ese 1,000,000 de pesos, ya te pagaron 500 y te pagan en 2022 el resto de los 500,000 pesos, ya no tienes por qué volvérmelo a acumular si ya lo acumulaste en el régimen general de personas morales. Siguiente. Mónica Mendoza, en una persona moral cuyo socio principal es socio también de parte relacionada de la moral, pero esta parte relacionada es extranjera, ¿entrará reciclo? No, no. Forma parte de manera directa o indirecta de otra persona moral y por lo tanto la respuesta es no. Siguiente. Hernando González, las personas físicas en el régimen empresarial profesional deben hacer aviso ante el SAT en caso de no querer cambiarse al reciclo. Técnicamente no. Al único que contemplo en transitorios que me van a modificar de manera automática es a las personas del régimen de incorporación fiscal. Son una de las únicas que en términos de transitorios van a poder modificar de manera automática. Siguiente. Patricia Ortiz, di de alta un cliente en septiembre de 2021 en el RIF y estoy viendo que el SAT lo cambió al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. ¿Lo puedo cambiar al reciclo? Sí, claro. Si cumplo con los requisitos para estar en el reciclo, la respuesta es sí. Sí lo puedes hacer. Siguiente. Esther Ornelas, para la SAS aplica de igualmente la parte accionaria, es decir, ¿puede tener las acciones con otra empresa? No, a ninguna persona moral que tenga participación accionaria de otra, le van a permitir formar parte del reciclo. La respuesta sería no. Siguiente. María Reséndiz, ¿las personas físicas de Agape exclusivamente ya no tendrán ingresos exentos? Sí los tienen. Sí los tienen. Se los dio resolución miscelánea. La respuesta es sí. El monto de los ingresos exentos para personas físicas se los otorgaron en resolución miscelánea. Sí. Siguiente. Jonathan Eduardo, ¿los reciclos deberán llevar contabilidad en sistemas contables? No le establecen en la reciclo personas físicas. Repito, reciclo personas físicas. No les establecieron en su lista de obligaciones para efectos fiscales el llevar contabilidad. Siguiente. Cecilia Gutiérrez, una persona física integrante de sociedad civil y que en 2021 recibió ingresos como asimilados, a veces como servicios profesionales y a veces como actividad profesional, ¿podrá cambiarse a reciclo? ¿En qué año dijo? En el 2021. Ok, técnicamente hablando, si el sistema, bueno, es una sugerencia solamente para que te detecte el sistema, nada más. Si tienes dadas de alta estas obligaciones en tu RFC, antes de cambiarte, disminuye esas obligaciones, por favor. Disminúyelas. Y luego hay que ver si el sistema, que debería, porque en el momento en que estoy ejerciendo la opción estoy cumpliendo los requisitos que establece. Si yo en el 2021 estuve recibiendo algún otro concepto por asimilado a salario, como es el de administrador, y luego en 2022 quiero formar parte del reciclo y en el momento en que ejerzo la opción estoy en el supuesto correspondiente, debería de aplicarme la facilidad o la opción de ejercer el régimen.
Siguiente. Gabriela Gallegos. Una persona física con actividad profesional que no entre en reciclo, ¿sus retenciones permanecen como las del 2021? No. A ver, otra vez, que no entre en el reciclo, dijo. Si una persona física con actividad profesional que no entra en reciclo, ¿sus retenciones permanecen como las del 2021? Sí, sin ningún cambio. Siguen exactamente igual. Siguiente. Gilberto Gutiérrez, ¿los mismos pasará el anual con la persona física con pensión y reciclo? ¿Se hará el cálculo por separado? Sí. Sí, el monto de la pensión también se considera del capítulo primero por sueldos y salarios por la terminación de la relación de trabajo y el cálculo de los impuestos será por separado. La respuesta es sí. Siguiente. Oxque Díaz, si me quedo en arrendamiento, ¿tengo que subir mi contabilidad electrónica o si estoy en actividad empresarial si no rebaso los 4 millones? A ver, otra vez, por favor, Laura. Claro. Si me quedo en arrendamiento, ¿tengo que subir mi contabilidad electrónica o si estoy en actividad empresarial si no rebaso 4 millones? No, no la tienes que enviar necesariamente para arrendamiento, la resolución miscelánea no trajo bueno, pero no, espérame. En la resolución miscelánea, y la tengo fresquecita, en materia de contabilidad, en el caso de personas físicas, déjame darte la regla. Dos, ocho, uno, para personas físicas. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La respuesta es no. Es la regla 28117. Te la voy a transmitir para que la tengas presente. Regla 28117. Me habla de personas físicas con ingresos de menos de 4 millones de pesos que salió publicada para 2022. Esto que te estoy mostrando es aplicable en el presente ejercicio. Personas físicas con ingresos menores a 4 millones de pesos no están obligados a enviar información contable ni a llevar ni entregar DIOT. Aquí está, regla 28117. Si el monto de tus ingresos, tanto para actividad, régimen general, para arrendamiento y también para plataformas, con menos de 4 millones de pesos, no están obligados a enviar información contable y tampoco están obligados a enviar DIOT. Regla 28117. Ahí está el fundamento. Quería darte el fundamento para 2022 y no me acordaba de la. Siguiente, por favor. Paola Mendoza, si decido permanecer en RIF durante 2022, ¿puedo cambiar a reciclo en 2023 o tengo que permanecer en RIF hasta que terminen los 10 años? Pues bien, me permito comentarte que considero que no. Considero que no. El artículo transitorio del que hablábamos
decía que para el RIF, si yo me di de alta antes de agosto, antes de que terminara agosto, el sistema te pregunta hoy si quieres permanecer en el RIF. Pero la regla de resolución, la regla del artículo de reforma para 2022 no me dice que sea opcional y que pueda regresar al reciclo cuando se me dé la gana. Decir, ¿sabes qué? Adiós RIF, este año 2022 ejerzo un año más el RIF y en el 2023 me voy al reciclo. No, básicamente nos dice, ejerce la opción del RIF durante su tiempo de vigencia o hasta que el monto de sus ingresos rebasen para cambiar de régimen. Entonces yo diría que la respuesta es no. De acuerdo a la reforma fiscal, la respuesta sería no. Siguiente. Víctor Márquez, si soy socio de una sociedad civil que ya no tiene operaciones, ¿puedo tributar en el reciclo? No. Date de alta, da de baja esa obligación para que no tengas ningún problema cuando actualices tus obligaciones, poder ejercer el régimen simplificado de confianza. Siguiente. Judith Ruiz, una persona física tiene ingresos por sueldos, servicios profesionales y es comisario de una persona moral, pero no percibe ingresos por ser comisario. ¿Puede estar en el reciclo? No, porque es parte relacionada. No. No. Oye, soy comisario de aquella persona moral, pero es más, el simple hecho de que no cobres nada ya me dice que son partes relacionadas, ¿eh? Y por lo tanto la respuesta sería no. Siguiente. Yolanda Ramírez, ¿qué pasa si los socios de dos empresas son esposos, pero en que en cada empresa cada uno es el administrador? ¿Se puede estar en el reciclo? No, no, porque me dice, si soy parte relacionada directo o indirectamente de otra persona moral, entonces el cónyuge es tu parte relacionada y a su vez es dueño de otra empresa. Yo digo que no, porque esos son partes relacionadas. Y qué mejor, porque acuérdate que el último párrafo del artículo 90 nos dice que hay tres tipos de relación, sea administrativa, ya sea por control o ya sea por administración. Y qué peor ejemplo que el control que el matrimonio, ¿no? Las mujeres nos controlan al 100% en el matrimonio y por lo tanto, para efectos fiscales existe su repercusión. Entonces, no. Y ahí la mujer define cuándo se reparten utilidades, ¿no? Yo diría que no. Claro, dice Alexandra, por supuesto. Siguiente, por favor. Gloria Romero, si soy una persona moral y uno de mis accionistas es el representante legal de dos empresas, ¿puede la moral ser reciclo? No, no. Eso es parte relacionada. Siguiente. Miguel Mandujano, tengo una farmacia sin mini super y al querer pasar al reciclo, al llenar el cuestionario me pregunta que si vende productos con alto contenido calórico. Contesto que no, y aún así me nota que debo presentar declaración de IEPS cuando no la causo. ¿Qué debo hacer si me marcó que debo presentar todas las declaraciones del IEPS? Pues habrá que presentar un caso de aclaración para que identifiques. Mira, me dijo que era una farmacia mini super, ¿verdad? Así es, profesor. Se me haría muy complicado que si en tu tienda, en tu farmacia tienes ahí un pequeño mini super, por muy pequeño que sea, se me hace muy complicado que no vendas productos con alta densidad calórica. Se me hace muy complicado. Sobre todo hoy, la verdad es que te asustas, ¿no? Vas a la tienda, es más, yo me acuerdo que hace poquito me sorprendí. Había unas, no quiero hacer el comercial, había unas tostaditas, ¿no? Su nombre más o menos es riquísima. Algo así se llaman las tostaditas. Y supuestamente muy light y tienen 2 sellos. Entonces, se me hace muy complicado pensar que tienes un mini super y no estás vendiendo productos con alta densidad calórica. Se me hace muy complicado. Bueno, suponiendo que nada más te dedicas a vender puro producto light, pues habrá que ir y presentar a las autoridades fiscales un caso de aclaración para que te quiten esa obligación. Siguiente.
María Reyes, si una persona física, médico, cumple con los requisitos para ser reciclo y recibe pagos durante el mes con transferencia, efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, para elaborar la factura global, ¿podemos elaborar una por la suma de cada medio de pago? Sí, como tú quieras, no hay problema. No hay problema, tú puedes elaborar una por cada una, no veo ninguna restricción. Nada más especifica, acuérdate que la regla de resolución miscelánea, regla 27124, déjame checarlo. Déjame checarle, regla 27124. 27124. Es 27121 para 2022. Para 2022, la regla es 27121. Aquí está, te la transmito. Ahí está. ¿Ok? Hablando de las operaciones con el público en general, nada más te recuerdo que hay que relacionar cada operación que hayas realizado con el público en general. Siguiente, por favor. Toski Díaz, ¿puedo pasar a reciclo si en 2019 tuve ingresos de 3.850.000 y 2020 bajan a 3.100.000 y 2021 bajaron a 2.800.000? Ok, para este efecto, hubo en transitorios que el año que debo de considerar para efecto de los ingresos y optar por tributar en el régimen, en el reciclo, no era el ejercicio anterior, que en este caso sería 2021. Me permito transmitirte el monto de los ingresos. Aquí está. Este es transitorio, el que te voy a transmitir es transitorio. Aquí está. Ahí está. En artículos transitorios me estableció que para los ingresos facturados y poder ejercer la opción en 2022, el monto de los ingresos facturados que debo de considerar para no rebasar los 3.500.000 es el ejercicio 2019. Aquí está. Entonces, ¿en qué año me dijiste que obtuvo 2019? ¿Cuántos ingresos obtuvo? ¿Son ingresos facturados? ¿Cuánto me dijo? Tuvo ingresos de 3.850.000 y 2020 3.100.000. No vas a poder ejercer la opción. No vas a poder ejercer la opción para el ejercicio 2021. ¿Ok? Para el ejercicio 2022, perdón, no vas a poder ejercer el reciclo. Siguiente. Javier Domínguez, un cliente de Agapes que en 2021 tuvo ingresos de venta de ganado vacuno por 98.000 y recibió pensiones del IMSS por cesantía por 45.000, ¿puede seguir sin obligaciones de provisionales como los establece el 113 por los ingresos que no rebasen de 900.000 o debe migrar a reciclo? A ver, otra vez, por favor. Un cliente de Agapes que en 2021 tuvo ingresos de venta de ganado vacuno por 98.000 y recibió pensiones del IMSS por cesantía por 45.000. Puede seguir sin obligaciones de provisionales, como lo establece el 113, por los ingresos que no rebasen de 900.000 o debe migrar a reciclo. A ver. En el caso de los agapes, independientemente de que hayan tenido o que tengamos montos de ingresos exentos, no quiere decir que deje de presentar declaraciones, ¿eh? Es más, de hecho,
pudiese ser una razón por la cual me saquen de los regímenes por los cuales estoy ejerciendo opciones y facilidades administrativas. Ten mucho cuidado. Considero que número 1, en transitorio para personas físicas con actividades empresariales, les contemplaron todavía los ingresos exentos, pero el hecho de que tenga ingresos exentos no quiere decir que no tenga que presentar declaraciones. No veo ningún artículo, ni en el 113, ni en el artículo 74, para personas físicas, la excepción de presentar pagos provisionales aunque el monto de tus ingresos sea exento. De hecho, en DIP, tú recordarás que efectivamente tengo que capturar el monto de los ingresos y hay un renglón específico para relacionar y manifestar el monto de los ingresos exentos. No veo ningún artículo en el que me permita dejar de presentar declaraciones de pagos provisionales. Entonces, mucho cuidado porque inclusive puede ser una razón por la cual me saquen del régimen simplificado de confianza y me quiten derechos y beneficios fiscales. Bien, me permito comentarles, estimados contadores, tengo 330, bueno, hace ratito me dijeron que tenía 330 personas conectadas, les agradezco muchísimo. Y bueno, el plan de estas sesiones es continuar la próxima semana. Si hay alguna pregunta que no haya sido respondida el día de hoy, les voy a pedir, por favor, que nos veamos la próxima semana para poder responder el resto de sus preguntas. Tengo 436 personas el día hasta ahorita. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente quedaron preguntas pendientes, pero no se me apuren, no se me apuren. El plan es repetir la sesión del día de hoy la próxima semana. Entonces, estimados contadores, por mi cuenta, ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Creo que ahí está Daniel. No sé si tengamos algún plan para el día de hoy. Creo que vamos a rifar una cita con Daniel, algo así tiene que haber, algo tiene que manifestarse el día de hoy. No, hombre, buenos días a todos y muchísimas gracias, profesor Nicolás. Hemos aprendido demasiado en esta sesión, aunque ha sido corta, pero muy nutrida de preguntas y respuestas. Y bueno, los esperamos la próxima semana con una sesión más de preguntas y respuestas del régimen simplificado de confianza. Recuerden ver esta sesión para no repetir las mismas preguntas en la próxima sesión. Entonces, pues los esperamos y muchísimas gracias por su preferencia, por el favor de su atención y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, profesor Nicolás. Que esté muy bien. Un abrazo. Hasta pronto. Y a todos ustedes que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sean felices, contadores. Adiós.